7 de la mañana, hora de Venezuela, y nos vamos a Valencia, España. Gracias a la tecnología tenemos con nosotros a Jesús Seguías, presidente de Datincorp, consultor político, electoral y gubernamental. Jesús, teníamos tiempo sin hablar, bienvenido. Saludos cordiales, Eduardo. Saludos a todos los que nos ven. Oye, en primer lugar, Jesús, tal como van las cosas, quizás la pregunta es un poco extraña para empezar, pero ¿qué nivel de calidad o a qué nivel de calidad podríamos aspirar en las contiendas electorales que están por venir? Calidad te refieres a la transparencia del proceso. Esa es una razón de forma, pero yo diría más bien en cuanto a la disputa, a la dinámica de los actores, a la definición de las candidaturas, al mensaje, a la reconexión de la gente, a la ilusión que se pueda generar en la gente por el mensaje que se ponga en el centro del país. Tienen una deuda enorme con el país porque ya vemos que el país no está dividido entre chavistas y opositores. Ya Mm, el chavismo y la oposición conforman un bloque político minoritario en el país. qué El interesante. 60% de los venezolanos hoy está al margen de esa confrontación y andan buscando respuestas a los problemas de la nación. Y los políticos tienen la obligación de aprovechar esta coyuntura electoral para darle a los venezolanos una esperanza de cambio. No solamente la oposición, sino el gobierno también. Ambos tienen que darle una esperanza de cambio al país. Porque el país ya, digamos, llegó a un punto donde ya lo que quiere es parar de sufrir, arrancar de nuevo y convertir a Venezuela en un país, digamos, en condiciones aceptables para la vida, que tenga una buena calidad de vida y que los políticos diriman sus diferencias en términos democráticos. Me dirán, bueno, pero es que el gobierno no actúa. No, yo creo que aquí todo el mundo ha jugado duro. En 20 años no hemos visto más que una confrontación inútil, una confrontación que ha conducido a este desastre que tiene el país, independientemente de quién haya sido el culpable más importante, quién lo comenzó y quién... Lo relevante es que todos, tanto el gobierno como la oposición, incurrieron en una confrontación indebida, que además no tiene sentido desde el punto de vista político, ni siquiera tiene sentido. Porque en el fondo, ambos bloques tienen muchas cosas similares, muchos en semejanza. Yo, Entonces yo creo que estas elecciones deben servir para hacerle al país una propuesta de cambio donde inevitablemente, Eduardo y todos los venezolanos que nos están viendo y los extranjeros también, inevitablemente el que gane tendrá que cogobernar con el otro. Porque ahora, Venezuela, para poder salir de abajo y derrotar todas las megacrisis que estamos enfrentando, tiene que tener la mayor unidad nacional posible, porque solo nadie va a poder. ahora Mire, Jesús, yo tengo años diciendo esto. Nadie por sí solo va a superar esta crisis. Allí tienes, el gobierno ha querido arrancar la economía del país, no va a poder arrancar sin la oposición. ujú. No hay manera. Y la oposición no va a poder gobernar sin el chavismo porque el chavismo es una realidad en el país. Ahora, sobre ese punto, Jesús, hay algo reinstalado recientemente en México llamado negociación. Y el gran reto de la oposición es demostrarle, o como le quieras llamar a los que no están en el gobierno, es demostrarnos a los venezolanos que con ellos las cosas van a ser mejores que con quienes están hoy en el poder. Ese es el gran reto, porque más de uno se estará preguntando, ajá, no me gusta lo que está pasando, yo quiero cambio, pero ¿qué me garantiza que quienes vengan a sustituir, de acuerdo con un resultado electoral, vayan a llevar el país por un mejor camino que quienes están ahora en el poder? Yo creo que eso es clave, Jesús. Bingo. Has hecho la pregunta de oro. Porque es que el tema es que ya los venezolanos, después de haber visto cómo una parte de la oposición administró los recursos del país, dice, pero bueno, eso es lo que nos estaban prometiendo. El comportamiento autoritario que tienen algunos partidos políticos
les da autoridad moral para criticar el autoritarismo por parte del gobierno. Entonces, yo digo, llegamos a un punto de quiebre donde ya todo el mundo tiene que reflexionar, porque hay una verdad también, Eduardo. Venezuela no va a importar marcianos para corregir los problemas del país. Tenemos que hacerlo con los venezolanos que existen, con esos partidos políticos, con esos políticos y con los nuevos que puedan surgir, por supuesto, porque van a surgir nuevos políticos. Y el nuevo político que surja no puede llegar a repetir los mismos paradigmas fracasados que hemos tenido hasta ahora. Y esa es la piedra de tranca que hay en este momento en el país y que obviamente no nos ha permitido arrancar firmemente. Y yo quisiera, como venezolano, y lo digo pues con la mayor transparencia, como venezolano, como ciudadano, yo lo que digo es que ya está bueno de esta pelea. Hay que comenzar a trabajar con la construcción del nuevo país, porque Venezuela no va a ser ni lo que quiso hacer Hugo Chávez, ni lo que existía antes de Hugo Chávez. No será más nunca igual. No solo porque el chavismo ha hecho que no sea igual, no, no. Es porque el mundo no es el mismo. El mundo cambió. Estamos ante una nueva era histórica y los políticos todavía no se acoplan a esos cambios históricos. Interesante. Quieren resolver los problemas y la crisis del país a partir de los mismos paradigmas que crearon la crisis. Ahora, Jesús, sobre ese punto, entendiendo como tú lo has dicho, que Venezuela no va a importar marcianos para resolver los problemas y que el candidato no puede ser un robot que vas a construir colocándole los elementos necesarios, pero ¿qué debe tener el candidato ideal para enfrentar al PSUV en las presidenciales y en las del 2025? Bueno, el candidato ideal de la oposición en particular, ¿no? Ajá. El candidato del gobierno ya sabemos que es el presidente Maduro y él hasta ahora es el líder absoluto, el líder más importante. Pues, por eso te digo, para enfrentar al PSUV. Y en el caso de la oposición, yo dije claramente en un análisis que hice recientemente, y creo que es el que mencionas, yo dije que la oposición debe entender que su candidato para enfrentar el PSUV no solamente tiene que cumplir con el requisito de ser un buen candidato para ganar, sino que además de ganar, tiene que ser un candidato que genere la suficiente confianza en el chavismo para que el chavismo le entregue el poder. Porque en ninguna parte del mundo, en la historia universal, se ha visto que alguien entregue el poder a su verdugo para que le corten la cabeza. ¿Por qué? Porque allí va a haber resistencia. Entonces, el candidato que saque la oposición tiene que generar suficiente confianza en el chavismo. Que el chavismo sepa que es una persona confiable de principio, una persona seria independientemente de las diferencias políticas que puedan tener. Y que van a tener garantía de que no van a ser perseguidos, acosados, ilegalizados, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un segundo elemento. Qué interesante. Y en tercer lugar, capacidad para gobernar. ¿De qué sirve ganar? Cobrar y no poder gobernar. ¿Y qué puede hacer que tú no gobiernes bien? Bueno, que empieces a hacer un gobierno que elimine todo lo que ha hecho el chavismo hasta ahora, lo bueno y lo malo, y entonces tengas enfrente al chavismo en oposición radical en la calle. Y hay un elemento pragmático en todo esto. ¿Quién va a salir? y muchos opositores que andan vueltos locos queriendo ser candidatos y no saben lo que tienen en las manos. Yo quiero saber quién es el macho, la macha de la partida, que va de la oposición, que va a manejar a estas Fuerzas Armadas venezolanas. No son las Fuerzas Armadas de 1990. Es las Fuerzas Armadas chavistas, que se definen como socialistas. Entonces, ¿quién los va a manejar y que goce del respeto de esas Fuerzas Armadas? Porque el presidente de la República que quede tiene que tener la suficiente fuerza de liderazgo en esa Fuerza Armada, como para que esa Fuerza Armada marche a tono con el proceso político que se quiere implantar en el país. Entonces, ahí es donde viene el tema de
de trabajar con mucho pragmatismo. Yo soy muy partidario siempre de las elecciones primarias porque es un principio de la democracia política. Pero hay momentos donde las elecciones primarias pueden ser contraproducentes y aquí debe aplicarse mucho pragmatismo. Los chilenos lo tuvieron claro. Los chilenos cuando fueron a elegir el candidato para enfrentar a Pinochet sabían que tenía que tener tres características fundamentales. Uno, que tuviese dotes de estadista, con mucha experiencia política, para poder conducir un país como ese, que por cierto está en mucho mejores condiciones que la Venezuela de hoy. En segundo lugar, tenía que tener la capacidad de unir al mayor número de chilenos para poder sacar los votos necesarios y derrotar a Pinochet. Pero en tercer lugar, y el más importante, un candidato que le cayera bien a Pinochet. Y obviamente alguien del Partido Socialista no podía ser, alguien del Partido Comunista tampoco, alguien del MIR tampoco. Buscaron a alguien de la democracia cristiana, que por cierto, cuando Pinochet dio el golpe, recibió el apoyo de Patricio Aylwin, que fue el candidato que escogieron finalmente. Entonces, esos son elementos claves que solamente se deciden con criterio político, con consenso político entre los factores de oposición para que puedan ganar. Pero además hay un elemento grave, que la oposición en este momento está fragmentada. Siguen en una pelea bizantina ya pasada. Jesús, tengo que hacer una pausa. Sentido. Jesús, tengo que hacer una pausa. Al regreso, por favor, retomas tu análisis por allí. ¿Qué debe pasar entonces en la oposición dentro de estos desencuentros que tú describes? ¿Y qué conexión guarda con ese camino que tú señalas, ese camino que incluye de manera especial el pragmatismo, los esfuerzos de negociación? Porque uno supone que todo esto de un hipotético escenario de transición, todo esto de las características que deberían tener los líderes que asuman el poder en caso de que unas elecciones así lo determinaran, debe estar tratándose en una mesa de negociación en la que está activada o reactivada recientemente, ¿no? Puede ser un tema de agenda. Quisiera que al regreso tocaras ese punto que has dejado abierto. Jesús Seguías, presidente de Datincorp desde Valencia, España. Quédense allí, este es un análisis muy interesante. Jesús Seguías, presidente de Datincorp, consultor político, electoral y gubernamental. Nos habíamos quedado en un punto ante el cual yo te interrumpí por razones de ir al corte. ¿Recuerdas exactamente la idea? Sí, tiene que ver con el tema del pragmatismo para resolver los problemas atinentes a la selección del candidato presidencial de la oposición. Y bueno, vengo diciendo y sosteniendo que es un tema, este es un dilema. Alguien que cumpla con esos tres requisitos, que tenga capacidad de ganar, para lo cual necesita tener el mayor, digamos, la mayor amplitud posible. Ese candidato no puede estar excluyendo a nadie, porque es que si tú sumas a todos los opositores o quienes se definen como opositores, llámelos alacranes, llámelos honestos, los puros, los impuros, como tú quieras, todos juntos la tienen difícil para ganarle al chavismo. ¿Por qué? Porque en Venezuela sabemos que hay un éxodo que hizo que más de 4 millones de electores opositores se fueran del país. Y la oposición no cuenta con esos votos para estas elecciones. Entonces, es importantísimo que la oposición sepa, los dirigentes de oposición sepan, que los números que tenemos en Venezuela no son suficientes para competir holgadamente, pues tienen que competir holgadamente ante el gobierno y ante el chavismo, porque el chavismo es una fuerza que tiene una base electoral de 4.1, 4.5 millones de votos. Y eso pesa mucho. Y son los más organizados que hay en el país. Y están cohesionados. Y trabajan con inteligencia electoral. De manera pues que la oposición debe entender que ese candidato tiene que unir, uno, a todos los opositores y dos, unir inclusive a muchos chavistas descontentos que hay en el país, que son más de 4 millones de electores que fueron chavistas hasta la muerte de Chávez, y al fallecer el presidente Chávez
Ellos quedaron en la nada porque no les gusta Maduro, porque quedaron desencantados, porque, en fin, 40.000 razones. Alguien, el candidato tiene que tener capacidad de eso. Y luego que tengas la capacidad de ganar las elecciones, pues la capacidad de establecer los puentes necesarios con la mayor transparencia, con la mayor decencia política, con la mayor confiabilidad política, para que en el gobierno entiendan que ese cambio no va a significar la destrucción de ellos. Y luego tener esa capacidad de gobernar junto al chavismo, porque es que así va a tener que ocurrir. ¿Es posible lo que tú estás describiendo en ese camino de pragmatismo? ¿Tú ves dentro de esa complejidad que es hoy la oposición la posibilidad de lograr ese mensaje y ese llamado para Venezuela? ¿Da tiempo? Yo no sé. Ya yo no quiero opinar porque es que yo me atreví a escribir un libro donde decía al borde del desenlace, faltando poco para la victoria opositora en las elecciones parlamentarias del 2015. Y me equivoqué. No contaba con tanta incompetencia en los factores políticos opositores. Cometieron grandísimos errores. Con un inalcanzable el Maduro vete ya, el desespero, ¿no? O sea, eso no es así. Había muchos elementos. Y yo dije, inclusive en ese libro, Eduardo, yo decía que Venezuela, el caso venezolano iba a terminar, porque sí, en una mesa de negociaciones. Solo que con una diferencia. ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Con muertos o sin muertos? Bueno, lamentablemente los políticos, o muchos políticos, lo prefirieron con muertos. ¿De qué sirvieron todos esos muertos para terminar otra vez ahora aquí, en una mesa de negociaciones? ¿Por qué no haberlo hecho antes? ¿Por qué no haberse reconocido mutuamente? Allí están criticando a Gerardo Bleider porque dijo que la oposición no tenía facultades para decirle al chavismo quién va a sentarse en la mesa a negociar por ellos. Porque así como no hay potable en el chavismo para los opositores, en los opositores no hay mucho potable para el chavismo también. Porque esas son las realidades. Ahora, ¿tú crees que las primarias van a lograr decantar las definiciones que lleven a la propuesta de la candidatura? Por ejemplo, esto de la unidad. Pareciera que va a ser imposible que haya una unidad de propuesta candidatural. ¿Cómo ves tú esa posibilidad y qué tan importante o si acaso imprescindible es que haya unidad para intentar ganarle al chavismo en estas elecciones, ya para finalizar? Bueno, yo lo que me temo es que hay muchos dirigentes de oposición, de esa oposición ubicada en trozos que llaman el G4, el G5, el 7, que todavía siguen viviendo una fantasía de creer que ese 80% de venezolanos que no apoya a Maduro están con ellos. Y eso no es verdad. En las elecciones regionales de 2021, hace un año exactamente, hace un año, la oposición, toda esa oposición fue separada de las elecciones. Y esa división hizo que perdieran más de 10 gobernaciones y más de 200 alcaldías. Y separados, la oposición excluida, eso que llaman los alacranes, sacó más votos que esta oposición desde 4, que no sacó más de 2.1 millones de votos. 2.1, la otra sacó 2.4 y el chavismo sacó 4.1 millones de votos. Porque es la nueva realidad, el nuevo mapa electoral de Venezuela, producto del éxodo y producto de muchos errores cometidos. Jesús, Y eso los opositores tienen que analizarlo seriamente para poder responder. sí, Y repito una cosa, el gobierno también tiene la obligación de pensar en un nuevo mandato, si es que quedan reelectos, en el cual deban entenderse de una manera distinta con esos factores de oposición. Porque es que el país ya no da para más. Esa confrontación no tiene ningún sentido ni para uno ni para el otro. Ningún sentido. Y como siempre vengo diciendo, Venezuela es el único país que tenemos. Fuera de Venezuela todos somos extranjeros. qué Y interesante. ese país hay que salvarlo. Ese país hay que levantarlo de nuevo. Pasar el switch de la confrontación, pasar el switch del odio y la venganza porque son tiempos perdidos y comenzar a transitar un camino distinto, de reconciliación entre los venezolanos, que por cierto no hay nada más cristiano que el perdón y la reconciliación. Bueno, Jesús, como siempre, tus análisis tan interesantes, tan incluyentes, inteligentes,
y hace que el tiempo resulte antipático, las limitantes del tiempo. Bueno, muy agradecido, Jesús. Te abrazo desde acá y espero que Gracias. pronto retomemos esta visión, esta visualización del camino. Fuerte abrazo a todos los venezolanos y a ti y a ustedes también. Saludos. Gracias, Jesús Seguías, presidente de Datin Corp. Oye, de verdad que todo fue interesante. Impactante cuando él comienza diciendo, señores, yo lo digo muchas veces, esto va más allá de gobierno y oposición. El país demanda unas posiciones que vayan más allá de eso. Y él dice, 60% de los venezolanos están al margen de la confrontación. Quieren trabajar, quieren generar espacios, quieren ser productivos, quieren ser dueños, tienen ideas, quieren impulsar al país. Amigos, regresaremos.